Bueno, les decía que esta séptima y última reflexión sobre los dones del Espíritu se llama carismas y libertad. Pero antes de entrar en el tema propiamente de las lecturas de hoy, que es el capítulo 14 hacia el final del capítulo 14, desde el versículo 26 hasta el final, quiero hacer un pequeño raconto del camino que hicimos a lo largo de este mes y medio con el tema de los dones del Espíritu. En primer lugar, vimos que la comunidad de Corinto y toda comunidad motivada espiritualmente a crecer es justamente la comunidad en la que abundan justamente las manifestaciones del Espíritu que llamamos carismas. Así que el tema de los carismas se entiende dentro de una comunidad motivada a crecer espiritualmente. Una comunidad de solo misa dominical difícilmente sea una comunidad en la cual puedan emerger los carismas. Es una comunidad que necesita reunirse, orar, reunirse varias veces durante la semana, participar activamente en compromisos diversos. Estamos hablando de este tipo de comunidades. Por tanto, Corinto es historia, pero es profecía para comunidades altamente motivadas. Segunda idea, los conflictos son parte del camino. Varias veces a lo largo de estas 7 reflexiones hemos visto que el punto de partida desde el cual San Pablo se inspiró fue una cierta conflictividad. No hay que tenerle miedo a los conflictos. En una comunidad motivada, necesariamente habrá conflictos. La ausencia de conflictos muchas veces no es virtud, es señal de muerte. Tercero, Pablo no es reactivo, sino proactivo. Pablo no reacciona, sino prevé. ¿De qué manera? Lo dije varias veces en estas últimas semanas. Primero, establece contextos para entender el fenómeno de los carismas, que son, en primer lugar, todos los carismas proceden de Dios. En segundo lugar, tienen como finalidad la edificación de la iglesia. Voy rápido porque todo esto es repaso, ¿no? Y cuarto, tienen un alma que les da vida, que es el amor. Cuarta idea de esta recapitulación, que es que de entre todos los carismas, Pablo prioriza el de profecía. La semana pasada nos dedicamos a cuando hablé de la prioridad la primacía de doña profecía. ¿Recuerdan? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Bien, la primacía de doña profecía. Porque, según Pablo, la profecía es, de entre todos los carismas, aquel que mayormente edifica a la iglesia. Pues bien, aquí llegamos al final de estos 3 capítulos sobre los dones espirituales. ¿Y cuál es la idea fundamental de Pablo en estos versículos? Pablo da consejos, pautas, establece una suerte de jurisprudencia para que las asambleas de los cristianos transcurran de manera provechosa para todos. Esto es la idea fundamental de San Pablo. Pero quiero mostrar que Pablo no está estableciendo cánones con valor eterno. No es derecho canónico el que Pablo está estableciendo. Pablo está dando pautas. La Iglesia siempre ha entendido que estas pautas tenían un valor circunstancial y relativo. Si no, no se entendería la pauta de que las mujeres no pueden hablar en las asambleas. Esto Pablo no lo dijo para siempre. Evidentemente, estas pautas tienen que ver con circunstancias que se daban. Las mujeres pueden hablar en las asambleas. Y es deseable que hablen. Lo que creo que pasaba es que hablaban demasiado.
por aquel entonces, ahora ya no. De hecho, en la carta a los Corintios se nombra a varias profetisas y se ve que copaban a veces las asambleas y San Pablo baja línea un poquito, pero ya no. Ahora pueden hablar en las asambleas tranquilas, por favor. Señoras, alégrense, pueden hablar. Pues bien, decía, Pablo da sugerencias, pero lo interesante para nosotros es ir a lo que está por debajo de esas sugerencias. Y si uno escarba un poquitito, va a descubrir dos cosas: libertad y belleza. Digan, libertad y belleza. ¿Por qué Pablo habla de la libertad? Porque evidentemente habían algunos corintios que creían que las manifestaciones del Espíritu enajenaban al hombre o a la mujer en quien el Espíritu se manifestaba, enajenaban de su libertad. Me explico. Esto venía ya de la época de los cultos paganos. Cuando los corintios eran todavía paganos, participaban en los cultos llamados mistéricos, que eran algo así como las sesiones umbandas. Mucha música, mucho tamborileo, mucha danza frenética, hasta entrar en una suerte de frenesí, también mucho drinking, Bueno, como los umbandistas ahora. Hasta que entraban en una suerte de frenesí, merced al cual ellos creían que se volvían portavoces de los dioses o de los espíritus. Evidentemente, pensaban que eso no solo no se podía controlar, sino que hasta era como un pecado querer controlarlo. Que cuanto más espontánea fuera la manifestación carismática, cuanto más bruta, cuanto más loca, mejor. Así creían. Fíjense que de alguna manera esta misma ideología está presente no solo en los umbandistas, que hoy pretenden incorporar entidades a través de esos rituales extáticos, frenéticos, sino también es en los rituales paganos, laicos, de las discotecas. ¿Qué pasa casi todos los fines de semana en las discotecas? Música estridente, sin parar. Oscuridad con luces hipnotizantes. Alcohol y drogas. ¿Cómo está un joven a las 5 de la mañana después de pasar 2-3 horas en ese contexto? Humo, droga, alcohol, música, luces. ¿Qué queda de su conciencia? Díganme si eso no es un proceso de embrutecimiento libremente aceptado. Pues bien, los corintios pensaban entonces que cuando estaban así bien para arriba, bien frenéticos, ahí era cuando el Espíritu Santo estaba con todo. ¿Y San Pablo qué dice? Dicen, escuchen. Se ve que a eso es a lo que San Pablo le tenía un poquito de repugnancia. ¿Qué dice San Pablo? A ver, en lenguas que hable 1, 2 o 3, siempre que haya uno que interprete. Y si no hay uno que interprete, mejor que se callen. Los profetas que profeticen 1, 2 o 3, por turno. Y si algún otro recibe una inspiración, una revelación, que hable y que se callen los otros. Fíjense, ¿qué es lo que está queriendo decir San Pablo? Que el ejercicio de los carismas no escapa de nuestra voluntad libre. Sí, el ejercicio de los carismas no escapa a nuestra voluntad libre, quiere decir que no podemos
decir que somos carismáticos enajenados, que no los dones del Espíritu han de ser filtrados filtrados por nuestra inteligencia y ejercidos voluntariamente y silenciados también voluntariamente. Por eso Pablo va a decir, aquel que tiene el don de profecía, que sepa controlar su inspiración. Esta libertad interior del que tiene el don para ejercerlo discrecionalmente, prudentemente, es parte de la experiencia carismática. Ahora, San Pablo tenía que invitar a la gente a que se calle, porque hablaba demasiado, gritaba demasiado, se ponía loca, era un desorden. Pero si el ejercicio de los carismas está sometido a nuestra voluntad, yo me pregunto y les pregunto, y dejo esta pregunta para que cada uno pueda examinarse, ¿cuántas veces voluntariamente no hemos ejercido nuestros carismas? Por miedo a equivocarme, por miedo a que piensen mal de mí. O sea, la misma voluntad por la cual yo puedo callar es la misma voluntad por la que yo puedo hablar. Y a mi entender, San Pablo, si nos hablara hoy, ¿qué diría? ¿Diría cállense un poco? ¿O dirían hablen por favor? Porque tenemos siglos de un silencio que no es de Dios. Tenemos comunidades y tenemos cristianos, católicos particularmente, que tienen miedo de ejercer los carismas que Dios les ha dado. Y quiero decir esto, lamentablemente, esos carismas muchas veces se pierden porque uno no pone su voluntad para ejercerlos. Digan libertad. O si prefieren, para ser más precisos, voluntad libre. Eso es necesario. Es un principio divino. El segundo principio que subyace detrás de estas últimas sugerencias de San Pablo es el de la belleza. Por eso les había dicho libertad y belleza. Muchas veces Pablo habla aquí del orden, una armonía, que hablen 2, 3 por turno, que sepan callarse, que sepan escucharse, que todos puedan tener el derecho a expresar la inspiración o revelación que ha recibido. Lo dice San Pablo varias veces. ¿Qué hay detrás de esto? Hay justamente su percepción teológica del fenómeno de los carismas. Si todos los carismas proceden de Dios y tienen como finalidad la edificación de la iglesia, el gran director de la orquesta carismática, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo. A ver, ¿alguno sabe dirección orquestal? Pero se imagina qué es la dirección, o dirección coral, si quieren. Dirección orquestal, dirección coral, está el director, el maestro. Toc, toc. ¿Y qué hace? Unifica las voces o los instrumentos, los unifica en el ritmo. Por supuesto que es como el aldón pirulero, cada cual atiende su juego, pero el director marca el ritmo, hace que uno no se olvide, coordina. Si el Espíritu Santo coordina todo esto, es el gran maestro de esta orquesta sinfónica universal. La orquesta sinfónica universal. Si el Espíritu Santo es... Evidentemente,
el resultado del ejercicio de los dones del Espíritu será bello y armonioso. Y de hecho, alguna vez lo he dicho en esta serie, que uno de los signos, por ejemplo, de la autenticidad del don de lenguas es la eufonía. Si uno entra a una comunidad donde hay varios que están haciendo oración en lenguas y ustedes, sin tener demasiado oído musical, no estoy hablando acá de Barenboim, no estoy hablando de un maestro consumado, estoy hablando de un poquito de oído musical. Dicen, qué feo que suena todo esto. Quiere decir que ahí hay alguien que está guitarreando. Porque el Espíritu Santo produce armonía y belleza. Yo les he contado 2 experiencias con respecto al don de lenguas. Una en Jerusalén, cuando celebraba mis 25 años de sacerdote, fui a Jerusalén, acá hay algunos que me acompañaron en esa oportunidad, y paramos en una iglesia que no era católica, la Christ Church. De repente había una capilla en el fondo, grande más o menos como este templo, una capilla donde se reunían judíos mesiánicos, o sea, judíos que sin ser cristianos aceptan que Jesús es el Mesías. Después de cenar, yo recuerdo escuchar la música, el canto en lenguas. Había de todas las nacionalidades personas en ese lugar. Y era tan bello. Yo me sentía atraído. ¿Quién nos unificó? El Espíritu Santo. O también en aquel retiro que en la misa presidida por el Papa, 1100 curas de distintas nacionalidades que ni nos conocíamos, cantando en lenguas ante la elevación de Jesús. Nadie nos puso de acuerdo, nadie nos dirigió, nadie agarró una varita y no había ninguna partitura, no había nada, solo el Espíritu que dirige. Y el producto era eufónico, bello. O sea, hay un signo exterior, natural, a partir del cual se puede verificar la realidad de un determinado carisma. Lo mismo podría decirse del don de profecías. Si una asamblea está ahora pidiendo luz y dirección al Señor para tomar una decisión X, y luego los que están, a mí me vino esta lectura bíblica, a mí me vino aquello, comparten, a mí me vino esto, a mí me vino aquello, yo veo esto. Si alguno ve algo que no tiene, pero a primera vista, nada que ver, digo, tal vez haya sido del Espíritu. No vamos a cerrar tan rápidamente la puerta, pero habría que rascar porque el Espíritu es simple. Dios es simple. Los complicados somos nosotros. Por eso, Pablo, en este texto, habla del orden, del decoro. Todo debe hacerse con decoro y ordenadamente. ¿Para qué? Para que la belleza de Dios no quede opacada por nuestras desprolijidades. Carismas, libertad y belleza. Dios nos dé voluntad para ejercer estos carismas y nos dé seguir dócilmente las inspiraciones del Espíritu que producirán en nuestras comunidades belleza y armonía. Amén.